de constipación intestinal y de la subconfusión intestinal. Cuando ocurre el dolor abdominal, este es un tema también transversal, no respecta género ni edades, ¿no? Gente muy joven o gente muy mayor van a tener un momento de evolución es inconveniente. Y la constipación intestinal como tal puede ser una manifestación individual, como también puede formar parte de un conjunto de síntomas de una enfermedad sistémica. Es frecuente que los ancianitos, por ejemplo, tienden a extinguirse con más frecuencia porque no se mueven, no toman agua y no quieren masticar, sino comer fibra, ¿no? Básicamente las tres condiciones para que toda la persona tenga una formación intestinal normal. Los pacientes que están recibiendo opioides, utilizan por farmacología, un efecto secundario puede producir estreñimiento, ¿no? Y si hay dolor crónico, entonces vamos a tener este problema en nuestros pacientes. También es conocido que el hipotiroidismo puede producir estreñimiento con constipación intestinal como parte de su enfermedad. Sí. Entonces, el objetivo de nuestra aprendizaje el día de hoy es identificar los síntomas y signos del síndrome de constipación intestinal, ¿no? Identificar los síntomas y signos del síndrome de constipación intestinal, reconocer los factores predisponentes y reconocer la técnica del tacto rectal en esta medicina. Y acá vamos a ser muy pesado, muy puntilloso en mi opinión, porque si ustedes van por y revisan las historias de los pabellones, donde llegan la parte de sangre rectal, ponen diferido. Bueno, con el sangre rectal podemos tener mucha información. Podemos saber cómo está en el varón, cómo está la próstata, cómo está la parte posterior del útero. Podemos acceder, como les comentaba en la clase anterior, a diagnosticar el cáncer de colon, en la zona rectocimoidea. 25% de pacientes con cáncer de colon se diagnostican como zona rectal. La característica de la próstata igual, ¿no? Ver si hemorroides y fisuras son como tricomas, ¿no? Se da mucha información. Lo que sucede es que nosotros, como estudiantes, como médicos, a veces nos da un poco de vergüenza pedir al paciente que forme parte de nuestra autorice a hacer el examen rectal. Es como que usted vaya a la ginecología y no quiere hacer tacto abdominal. Es lo mismo, no tiene sentido. Entonces, hablando con el paciente, explicándole la importancia de este examen, él va a acceder, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Entonces, fíjense el impacto de esta diapositiva, ¿no? Es más importante porque es un síntoma, como síntoma, ¿no? Y más chiquito, una enfermedad. Esa es la importancia, el peso que tiene aprender a diagnosticar y tratar una constipación intestinal. Siguiente, por favor. El patrón defecatorio es individual, ¿no? Hay personas que normalmente hacen defecación cada día, un día, cada 2 días, sin tener ninguna enfermedad de fondo. Como hay personas que tienen hiperdefecación, o sea, tienen 2, 3 defecaciones por día sin tener enfermedad. Sin embargo, yo siempre comento que los pacientes que tienen hiperdefecación, que son jóvenes, siempre presentan la posibilidad de hipertiroidismo, que es un síntoma asociado a esta condición clínica, ¿no? La apreciación subjetiva e individual en cuanto al patrón defecatorio, y hay que preguntarle 3 cosas al paciente, ¿no? Primero, deposiciones si son poco frecuentes o no, si las materias fecales son duras, secas, o si hay esfuerzo defecatorio para hacer la evacuación. Son 3 preguntas que debemos consignar en todo paciente que tiene estreñimiento o llamado también constipación intestinal, ¿no? Estas son las 3 preguntas que se las pongo ahí para que usted lo recuerde con más historias. En cuanto al tipo de erosión, como hemos puesto el espectador de rodaje ahí en la imagen, es muy variable, ¿no? Es conocido el gráfico gracioso de una persona que decide evacuar y se va con una pila de periódicos al baño, ¿no? Porque uno calcula que va a demorarse un buen tiempo en evacuar. Como hay personas que entran y salen, entran al baño, lo que evacuan y salen, ¿no? O sea, el extremo opuesto. Y este síntoma es muy característico del trastorno intestinal
tejido funcional llamado colon irritable, ¿no? Que hacen evaluaciones muy frecuentes, rápidas, pero varias veces al día. Siguiente, por favor. Entonces, la constipación se define de dos formas. La parte médica, como ponemos ahí, disminución de la frecuencia, menor de 3 veces por semana. Menor de 3 veces por semana. En cambio, de forma popular, ellos piensan que están en esta línea, voy a disminución de la cantidad, pero hacen evacuaciones todos los días, de poca cantidad. O las heces son duras, ¿no? O hay empujo al defecar, o sea, hay mucho esfuerzo por defecar. Y o hay interés rectal, que significa que el paciente evacúa y tiene la sensación de que necesita haciendo heces y no sale. Estas 4 observaciones populares no forman parte de lo que es el rendimiento en sí. Yo se los traigo porque van a tener pacientes que van a darles esta información, ustedes van a pensar que hay un estreñimiento de fondo, lo que tiene simplemente es una alteración de la consistencia o del volumen o del otro, de la fuerza de evacuación producto de otros factores. Por ejemplo, si el paciente toma poca agua, poco líquido, las evacuaciones van a ser duras. Si el paciente ingiere poca fibra en su dieta, la evacuación va a ser dura. No significa que esté estreñido. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuál es la frecuencia normal en la población sana? Eso tienen que saberlo también, ¿no? La literatura nos habla que el 75% de casos de la población normal tiene 3 devoluciones semanales a 3 devoluciones diarias. O sea, se mueve en ese rango, ¿no? Si esta definición ha sido suficiente, siguiente, por favor. Y esta definición doctor que ustedes tienen que aprender, no la anterior lo que está en la literatura, ¿no? El esfuerzo defecatorio es más de la cuarta parte de las veces. O sea, el paciente realmente empuja y no hay forma de que el paciente evacúe. Y en un momento hay que ser tanto rectal para sacar la democión que está impactada en la deposición, en la folia rectal. Las heces caprinas, o llamamos cecíbalos o duras, es más de la cuarta parte de las veces. Sensación de evacuación incompleta en más de la cuarta parte de las veces. Sensación de obstrucción o bloqueo en la defecación. El paciente que se evacúa, de repente se bloqueó. Por más esfuerzo que hace, ya no sale la defecación. Necesidad de realizar maniobras digitales para lograr la evacuación o 2 o menos defunciones por semana. Cualquiera de estas 6 definiciones, cualquiera de esas o la combinación de ellas, nos dan así con mayor certeza de lo que significa constipación intestinal o estreñimiento. Cualquiera de las 6 o una combinación de ellas. Siguiente punto. El síndrome de constipación puede ser, digamos, visto desde 3 puntos de vista. La consistencia de la materia fecal, o sea, es muy duras, secas, ¿no? La motilidad que está disminuida, lo cual hace que el paciente tenga pocas evacuaciones por día, y el calibre del colon, ¿no? A veces el colon está muy estrecho y no hay evacuación. Ejemplo del cáncer de colon. Con el cáncer de colon izquierdo estrecha la luz del colon. O los pacientes que tienen megacolon, por alguna razón tienen un único megacolon, producto que han nacido en altura, y eso hace que la progresión de la deposición sea cada vez más lenta y uno empieza a tener constipación intestinal como parte de su enfermedad. Siguiente, por favor. Estos son datos importantes que hay que recordar. ¿Cuánto dura el tránsito intestinal desde que el alimento entra a la boca hasta que sale por la zona rectal? 18 a 72 horas, promedio 35 horas. Promedio. Velocidad de tránsito intestinal. Desde que el alimento ingresó a la boca y salió por la zona rectal. Siguiente, por favor. La constipación puede ser funcional, no funcional, que saben ustedes, los excrementos funcionales, llamados colon irritable o síndrome de intestino irritable, y no funcional es aquel que va a tener pues, una explicación orgánica de fondo. La constipación crónica es la que a nosotros nos interesa que ustedes vean en sus pacientes. En la parte funcional puede un tránsito normal, tránsito lento o difusión del piso pelviano. Como ustedes recuerdan por anatomía, en la parte pelviana tenemos una serie de músculos, sobre todo el cubo coxígeo, que al contraerse, ¿no? Al momento de presentar el baño y contraerse, estimulan a
hay una contracción importante del colon y eso ayuda a que haya evacuación. Hay pacientes que tienen disfunción de estos músculos, ¿no? Y esto hace que, no teniendo ninguna lesión, digamos, intrínseca del colon, tengan dificultad para evacuar. Ya lo vimos en un momentito. En la extra colónica tenemos enfermedades sistémicas, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes y medicamentos como los opioides. Siguiente punto. Ya lo hemos mencionado, siguiente. La constipación primaria, ¿no?, se clasifica en funcional, con tránsito normal, colon-unitario, por ejemplo, alteraciones defecatorias, alteraciones de las consistencias de las heces, y la constipación de tránsito lento, ¿no? Lento, paciente que tiene, por ejemplo, dólico-megacólico. Es una patología muy frecuente. Nosotros tenemos compatriotas que han nacido en altura y que tienen una incidencia alta de esa condición que hace que su tránsito sea muy lento. Siguiente. La constipación funcional tiene una frecuencia entre el 20% de la población. De hecho, ustedes van a aprender en la sociología que la enfermedad digestiva más frecuente en el ser humano es la trastorno de disfunción funcional. Colon irritable, displasia funcional, una serie de enfermedades que se van a aprender en su momento. Es más común en mujeres, eso no significa que los varones no tengan, ¿no? Hay varones que tienen colon irritable, colon espástico, producto de un trastorno de personalidad, por ejemplo, ¿no?, que también en los varones se puede ver. La frecuencia se va incrementando con edad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando en edad, los plexos clientéricos del colon y las ampollas van perdiendo su funcionalidad. Y eso hace que los pacientes ancianitos, como decimos sedentarios, tengan cada vez más dificultad para evacuar. Y es por el envejecimiento normal del sistema de propulsión. Naturalmente, que si el paciente tiene deposiciones disminuidas, va a haber alteraciones funcionales y vamos a tener síntomas asociados: meteorismo, ¿no?, distensión abdominal, dolor. También eso va a generar estrés psicosocial porque se ven cada vez más limitados en una función primaria que tiene el ser humano, que es la evaluación. Siguiente, por favor. Las alteraciones defecatorias de función del piso pelviano, eso se conoce como anismo o disinergia del piso pelviano. Eso lo vamos a volver a repasar, en ginecología también. Y enfermedades anorrectales que pueden dificultar la evacuación intestinal. Rectocele, por ejemplo, ¿no?, fisuras, hemorroides externas, abscesos, tumores, todo lo que genere dolor. Cuando el paciente tiene dolor, la evacuación se inhibe y no evacúa, y eso hace que haya estreñimiento. Constipación de tránsito lento significa que hay mayor lentitud en colon proximal, hay menos zonas peristálticas, ¿no?, de gran amplitud, y la movilidad inducida normal. Generalmente afecta a estas mujeres jóvenes, se dice en la pubertad, y significa que hay lo que se conoce como inercia colónica, ¿no? Lentitud a todo lo largo del colon, hay ausencia de movilidad inducida. Ustedes van a aprender en clínica médica la enfermedad del Hirschsprung, ¿no?, que la ausencia de pesos linfíticos en el colon lo que hace que haya estreñimiento progresivo en estas mujeres o varones también jóvenes. Siguiente. Y la etiología fundamental, ¿no? Ustedes tienen que hacer una historia dietética y preguntarle 3 cosas al paciente: cómo es su dieta, cómo es su volumen de líquidos y cómo es su actividad física. Porque si el paciente tiene una vida sedentaria, no le gusta tomar agua y come comida chatarra todo el día sin fibra, con toda seguridad que se van a estreñir sin que el paciente tenga alguna enfermedad condicional. Solamente por un cambio de la dieta, o una dieta muy alterada, esto va a hacer que la consistencia de la difusión sea cada vez más anormal. La ausencia de fibra, la ausencia de motilidad hace que la actividad física hace que haya disminución de la movilidad intestinal. Entonces, en sus historias deben considerar siempre qué dieta de los pacientes, ¿no? Hay personas que no les gustan las verduras, que no comen fruta, que prefieren tomar gaseosas al agua y están sentados en una computadora 18 horas de 24. Eso va a asegurar de todas maneras un problema de constipación intestinal. Enfermedades sistémicas: diabetes por neuropatía diabética de tipo visceral, el hipotiroidismo, como comentaba al comienzo de la clase,
y el hiperparatiroidismo, ¿no? El hiperparatiroidismo produce hipercalcemia, y esta hipercalcemia va a producir estreñimiento. Por eso las pacientes que están recibiendo suplemento de calcio, porque tienen osteoporosis, porque la amiga le dijo que mejor tome calcio para que esté más nutrida, toma calcio de forma indiscriminada y se extingue. Metabólicas, hipercalcemia, hipocalemia también, ojo con los usadores crónicos de diuréticos, ¿no? Las tiazidas y la furosemida producen hipocalemia y eso puede producir estreñimiento, ¿no? Y con las neuropatías como la esclerodermia y la amiloidosis por invasión del sistema neuropático autónomo va a generar también estreñimiento. Enfermedades centrales neurológicas también, la enfermedad de Parkinson, lesión neural, esclerosis múltiple, va a producir, así como hay vejiga neurogénica, se produce estreñimiento neurogénico o intestino neurogénico por alteración del sistema autónomo de reflejo para la evacuación. Medicamentos, los antidepresivos, inicialmente esto fue escrito por los psíquicos, amitriptilina, por ejemplo, que ustedes que la moto hasta ahora se puede utilizar en algunas condiciones, ¿no? Los canales de calcio como el verapamilo para el manejo de hipertensión también van a producir estreñimiento. El uso crónico de antiinflamatorios, ¿no? Paradójicamente pueden producir estreñimiento. Los antiácidos que son ricos en calcio, ¿no? Que tienen bismuto o tienen aluminio, y el paciente va tomando de forma indiscriminada, automedicado, va a producir estreñimiento. Y anticolinérgicos como los opioides también lo producen. Siguiente, por favor. Los mecanismos fisiopatológicos hay que diferenciar si es primaria idiopática con tránsito colinco normal, con tiempo de tránsito lento o difusión de la defecación. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico, saber cuáles son las enfermedades que más probablemente estén causando el estreñimiento. Y esto va a tener una alteración intrínseca de la función colónica, inclusive anorrectal, ¿no? Anorrectal. Entonces, cuando ustedes vean pacientes y estén definiendo que es un estreñimiento primario, siempre acordarse de estos tres mecanismos fisiopatológicos para saber frente a qué enfermedad estamos, ¿no? A ver, ¿quién recuerda una causa de tiempo de tránsito lento? Tiempo de tránsito lento. Lo acabo de mencionar hace 1 minuto 30 segundos. No, tránsito lento. Tránsito lento. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Dólico megapolo, ¿no es cierto? Que yo te hablaba de que tenemos compatriotas peruanos que nacieron en la sierra, en la altura, y hoy tengo megapolo, dólico megapolo. Y difusión de la defecación. A ver, jóvenes, Florianet. ¿No está Florianet? Muy bien, difusión de los músculos del suelo pélvico que se pudo con oxígeno, o en su defecto, que el paciente tenga alguna lesión externa, ¿no? Que le impida evacuar, que tenga hemorroides, fisuras, tumores, ¿no? Prolapso. Bueno, siguiente por favor. Entonces, con tránsito colónico lento, trastorno idiopático de la motilidad colónica, el pasaje de la materia fecal está disminuido, mientras que el colon es anatómicamente normal. ¿Qué tenemos acá? Un trastorno de los mesointéricos, y eso va a tener un trastorno motor gastrointestinal y la llamada obstrucción intestinal crónica idiopática, más conocido como GERD. En nuestro país, esto lo tenemos como dólico megapolo en literatura. Siguiente, por favor. Y el TEFRO, que es lo que damos hace un momentito, es una obstrucción del intestino grueso. El delgado no tiene nada que ver. Hay un deficiente movimiento muscular del intestino, hay ausencia completa de los presos dientéricos, ¿no? De mini alveoles. Estas áreas no pueden empujar el material para que salga al exterior y los contenidos intestinales se acumulan en el útero. Esto es un gran problema terapéutico.
Eso es muy frecuente en niños o personas jóvenes. A veces, yo he visto, cuando he rotado por pediatría, que les hacen si no hay estimulación eléctrica para el colon, les hacen una colectomía total, ¿no? Y quedan en una exposición de medicina para la evacuación. Pues de forma, ¿no? Como el colon no se contrae por el medio de los reflejos histéricos, pues la exposición se va acumulando, ¿no? Y puede producir oclusión intestinal. Eso es una emergencia clínica. Siguiente, por favor. La disfunción del piso pelviano, ¿no? Es una descoordinación de los músculos del piso pelviano y falla en la relajación de los músculos puborectales o contracción del esfínter anal, ¿no? Lo que dificulta el paso de la materia fecal por el rectograma. A diferencia de los anteriores, la motilidad es normal. En los anteriores era anormal, por lo que hemos comentado. Acá sí, el intestino está perfecto. El problema es que la conexión final, que los músculos del piso pelviano no están bien, y evita que haya una salida de la evacuación. A esto se le conoce como anismo, o síndrome puborectal también, o piso pelviano espástico, o trastorno de evacuación como tal. Los músculos puborectales, pubococigios y leucocigios son los encargados de que haya una salida final de la deposición al exterior. Esa es la disfunción que hay que alterar, hay que arreglar. Algunos terapistas físicos de rehabilitación estimulan el piso pelviano para que esto pueda mejorar el funcionamiento, ¿no? Por si acaso. Siguiente punto. La función del colon y el recto se va agregando a través de los años. El paciente tiene 80 años, su intestino también tiene 80 años, ¿no? Entonces es un tratamiento lógico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas que tenemos que buscar en la historia clínica de estos pacientes? Hábitos dietéticos, no se olviden cuánto el come, cuánto de agua toma diariamente y cuál es su actividad física y si lo viene, ¿no? ¿Qué fármacos están utilizando? Automedicación con calcio, opioides, antiinflamatorios, diuréticos, ¿no? Pueden condicionar estreñimiento o constipación. Si el paciente es diabético, ¿no? O si el paciente tiene hiperparathyroidismo, tiene alguna enfermedad de hipercalcemia, o tenga hipotiroidismo. Si el paciente tiene Parkinson, con toda seguridad va a tener estreñimiento. Y enfermedades sistémicas estructurales como la amiloidosis o la esclerosis sistémica también pueden producir estreñimiento. Los datos importantes para la historia clínica buscando causas de tipo secundario. Siguiente pregunta. Fíjense ustedes, si el paciente tiene una dieta pobre en fibra, tiene escasa ingesta de líquidos, tiene hiporexia y no camina, va a modificar características de la materia fecal, como es muestra alteración, ¿no? Va a tener una mayor consistencia, menor volumen y tracto intestinal limpio. Se corrige, fíjense, solamente tomando 12 gramos de fibra al día, uno puede corregir las características estructurales de una deposición. Y de esa manera el paciente puede mejorar sus evaluaciones a lo que está en estreñimiento severo. Solamente haciendo cambios en la dieta, cambios en el volumen de líquido y mejorando la actividad física. Siguiente punto. ¿Qué medicamentos pueden producir estreñimiento? La lista es muy larga, ¿no? Es una lista, digamos, los medicamentos que actualmente utilizamos en la práctica clínica. Los opiáceos, el tramador, por ejemplo, que se utiliza para el dolor, que es una también por más farmacología, es una agonista opioide, produce estreñimiento. Anticolinérgicos, ¿no? Algunos anticolinérgicos se utilizan para el manejo de reflujo gastroesofágico, también por hacer estreñimiento. Antidepresivos, naturalmente, no van a producir estreñimiento en un momento de su evolución. Antipsicóticos, anticonvulsionantes. El Parkinson y los antiparkinsonianos también pueden producir estreñimiento, el cardioma de Europa. El bloqueante de calcio, que se ha aprendido el caso del nifedipino, ¿no? O de amlodipino, pueden producir también estreñimiento. Antiácidos, ¿no? A base de aluminio, calcio, calcio puede producir lo mismo. Hay gente que abusa de laxantes. Ya no saben en la actualidad, pero en la época que yo era estudiante, había gente que pensaba que había tenido varias evaluaciones al día y podía bajar de peso. Por eso los profesores se lo han mencionado en su curso de Historia de la Medicina. Se automedicaban con laxantes. ¿Y qué hacían con esto? El laxante estimulaba tan severamente los receptores para
producir la propulsión que los saturaban o los destruían. Pero los pacientes abusadores de laxante generan estreñimiento por lesión inflamatoria de los plexos mesentericos. El paciente ya no lo toma normalmente. Siguiente. Hipercalcemia y hipocalcemia, hipotiroidismo, hiperparathiroidismo, diabetes mellitus, insuficiencia renal por la alteración electrolítica y la gestación son causas importantes de estreñimiento. Ya ustedes van a aprender en endocrino que la diabetes produce una neuropatía diabética que no solamente es periférica, sino también es de tipo autonómico, ¿no? Y eso va a generar estreñimiento. Las embarazadas también lo producen porque hay gran cantidad de progesterona para mantener el embarazo. Y el progesterona es un relajante muscular universal. Ustedes recuerdan por fisiología que todo el intestino tiene músculo liso, ¿cierto? Y eso hace que se relaje y no haya una evacuación adecuada. Siguiente. Bueno, hemos hablado de Parkinson, neuropatía autonómica, lesiones medulares, esclerosis múltiple, por lesión propia de la respuesta refleja para la evacuación, por lesión medular, que va a producir también estreñimiento. ¿Qué enfermedades sistémicas pueden producir estreñimiento? El cáncer de colon correcto, que es obvio porque se va subiendo, es una responsabilidad para la evacuación. La alopatía mesentérica, que produce isquemia, ya sea por arteriosclerosis en la gente mayor o por radioterapia, también va a producir estreñimiento. El bólulo, la radiografía que vemos en la mano izquierda es un bólulo de sigmoides, una patología mecánica muy frecuente en gente mayor. Rectocele, la fisura anal, hemorroides, megacolon idiopático, enfermedad de Chagas, que es tan importante en el sur del país, sobre todo en Moquegua, en el sur de Arequipa, también va a producir estreñimiento porque hay un megacolon secundario a la enfermedad de Chagas por este parásito. Siguiente, por favor. Inmovilidad. Pacientes jóvenes que están inmovilizados en cama o pacientes de edad media que tienen una fractura ósea que no ha sido operada, o una persona mayor que tiene una fractura de cadera que no ha sido operada todavía, que tiene más de 6 semanas postrada en cama, va a producir estreñimiento. ¿Por qué? Porque falta el estímulo mecánico para que el intestino se mueva, ¿no? El dolor severo, ¿no? Si el paciente tiene condiciones de producir dolor a nivel distal, como es una fisura, una fístula o un hemorragia trombosada, va a inhibir la evacuación intestinal y va a generar estreñimiento. Y el síndrome de intestino irritable, que es una condición, digamos, de exclusión, no tiene ninguna prueba diagnóstica al respecto, y que, de acuerdo a su presentación de constipación, puede producir este síntoma con mucha frecuencia en relación a una alteración psicológica personal del paciente. Es un diagnóstico de exclusión, dicho de la paso. Bien, ¿cuál es la fisiopatología en general del estreñimiento? O hay alteración en la motilidad del colon, o hay obstrucción funcional en la salida de Feliz, o hay una percepción rectal anómala, ¿no? Y eso va a generar una alteración de la función motora del colon y en su fase evacuatoria. Alteración de la motilidad del colon. ¿Quién me da un ejemplo? Y todo lo que hemos conversado hasta ahora. Alteración de la motilidad del colon. Y su ejemplo, dolor con el colon, ¿no? ¿Qué más? Neuropatía, muy bien, neuropatía diabética. Obstrucción funcional de la salida de la pelvis. Deficiente función de la musculatura pubiana, ¿no es cierto? Pubococito, pubo rectal. Hipertensión rectal anómala. Todo lo que significa lesión, digamos, distal, fisuras, hemorroides, obstrucción, tumores. En esos tres mecanismos va funcionando la fisiopatología del estreñimiento. Pueden combinarse. Un paciente puede tener, digamos, las dos cosas. Vamos a suponer que el paciente tenga hipotiroidismo y tenga estreñimiento.
¿cierto? Pero este paciente va a tener una alteración de la motilidad del colon por hipotiroidismo y va a tener un estreñimiento que puede producir hemorroides. Y esas hemorroides pueden producir el dolor, pues tendría dos mecanismos simultáneos. Es importante que así vean a los pacientes, no con un solo mecanismo, no con más de uno. ¿Sí? Bien. Después de esta introducción un poco fisiopatológica, vamos a ver algunos detalles o trucos para la historia clínica. El género femenino tradicionalmente tiene menor número de posiciones que el hombre y mayor porcentaje de constipación. ¿Eso tiene alguna explicación? ¿O es una observación clínica nada más? ¿Quién quiere opinar? A ver, todas las damas que están presentes acá salen de la casa de venir a las clases a las 6 de la mañana y regresan a las 8 o 9 de la noche, por así decirlo, el horario de la universidad. Entonces, probablemente antes de salir me evacuaba y vivía evacuado. Y esas 12 horas que están fuera de su casa, ¿evacuaban o no evacuaban? ¿Y por qué no evacuaban? ¿Por qué piensan? A ver, yo les he hecho esta pregunta a muchos pacientes y dicen que ellos solamente evacúan el baño de su casa. Porque cada vez que entra a un baño público está en condiciones lamentables, no se puede evacuar. Entonces, eso hace que aguanten la deposición hasta que lleguen a la casa y evacúen en su baño, en su casa. En cambio, el varón es diferente, ¿no? Nosotros somos más guerreros, más combativos, ¿no? Ahí al costado de la cachita de San Fernando podemos ver que está haciendo nuestra oración, ¿no? En el mismo tanto, contribuyendo con la plenitud, ¿no? Entonces somos más guerreros. Esa es la razón. O sea, es una razón, digamos, conductual. Es algo que tenga una enfermedad sistémica, ¿no? Pero si no la tiene, es una mujer joven, es por eso, ¿no? Tiene un poco de temor entrar a un baño público por las condiciones de falta de limpieza que tenemos en los baños, ¿no? Dicho sea de paso, el otro día entré al baño de San Fernando y me sorprendí, ¿no? Está saliendo con la ramita, donde está el consultorio médico del baño. Yo entré con el recuerdo del baño cuando era estudiante y me sorprendí en la limpieza y el cuidado que tenían, ¿no? Están bien cuidados. No hay propaganda, ¿no? Hay más seguridad. El cambio de patrón defecatorio en ciclo menstrual y gestación, ¿no? Por acciones hormonales, la mujer tiende a extenderse durante el embarazo, hemos hablado de la progesterona, y en los episodios del ciclo menstrual, a la mitad del ciclo, al final, también el episodio de seguimiento también con descarga de progesterona y estrógenos. En el lanzamiento es frecuente, salvo que sean activos y sanos, ¿no es cierto? Yo te vi una foto de una mujer a los 60 años, a los 70 años, viejita con sus nietos. Eso es una foto del siglo pasado. Y la comparan con una mujer de 70 años en la actualidad en el gimnasio, ¿no? O sea, las abuelas de hoy día ya no son abuelas que tenían nietos, ¿no? Son abuelas que están en el gimnasio, hacen dieta vegana, están en múltiples actividades físicas. Entonces, a veces uno se sorprende y le pregunta la edad a la paciente y dice 70, y ustedes la ven y parece 50, ¿no? Porque hay un cuidado personal diferente, ¿no? Entonces, eso es importante preguntarle al paciente cómo es su actividad física, ¿no? Si hay ingesta pobre de fibra, si hay vida sedentaria, si hay enfermedades médicas, habitualmente a medida que vamos avanzando de edad, van sumándose el número de enfermedades que tenemos. Si hay deterioro cognitivo, pues acuérdense que la orbe, si bien el reflejo de la evacuación es un reflejo medular, ¿no? La orden o la sensación de evacuación llega a parte del cerebro. Si hay deterioro cognitivo, la orden no va a estimular el reflejo de evacuación y el paciente se extingue, ¿no? Deterioro cognitivo. Depresión, por supuesto, y polifarmacia, ¿no? Si ustedes comparan una receta de un abuelito de 70 años versus una receta de una persona de 40 años, la persona de 40 años tiene a lo sumo 3 medicamentos secundarios.
Y en el ancianito hay, yo he visto gente de 8, 9, 10, 11, ¿no? Todo el día se dedica el abuelito a tomar pastillas, todo el día. Entonces, la polifarmacia también ayuda al estreñimiento. Lesiones orgánicas del colon, ¿no? Cambio de ritmo evacuatorio. Cuando el paciente diga, yo he sido, mi evacuación era normal hasta hace unos 4 meses, y ahora ya no hago deposición todos los días. Y me preocupa porque inclusive he visto sangre con la deposición. El cambio de ritmo evacuatorio es un síntoma de cáncer de colon, es un síntoma muy precoz, muy precoz. Si el paciente se estreñió o la forma de las deposiciones cambió, de lo que era de forma de cigarro o habano a formas planadas o anormales, siempre pensar en la posibilidad de cáncer de colon izquierdo como forma clínica de presentación. En los niños tenemos que ver, si bien no es tema del curso, malformaciones, trastornos de resistencia de defecación y capacidad intelectual. ¿Cuál es el motivo? El motivo de consulta, ¿no? El estreñimiento se tolera mejor que la diarrea o la incontinencia, eso es un hecho. La gente puede vivir con disminución de las defunciones de varios días y al final ya cuando hay un poco de dolor va al médico, pero el paciente con diarrea sí va inmediatamente al médico, ¿no? O sea, incontinencia. Inclusive puede sufrir durante la historia. El paciente viene por otro problema y uno cuando uno hace revisión por aparatos y sistemas según historia clínica, se da cuenta que el paciente se estreñió hace 2 o 3 meses y el mismo no le da importancia. Y de repente ese es el síntoma cardinal para llegar a un diagnóstico final. Y habitualmente la consulta es por una complicación de la constipación llamada fecaloma, o sea, ya la depresión se impactó, dilató el colon, puso dolor y la depresión seca está sellada en la joya rectal y hay que retirarla por estimulación digital. Nuevamente el tacto rectal juega un papel muy importante en el examen clínico de estos pacientes. Y en general en todos los pacientes. Bien, en la enfermedad actual que la información que nosotros recibimos tiene algunas cosas que tiene usted que preguntar. El patrón defecatorio habitual y actual. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? En cuanto a la frecuencia y alternancia de las deposiciones. Es lo primerito que tiene usted que preguntar. La característica de las heces, la forma y consistencia, si es forma de lavado, consistencia blanda es normal, si es una consistencia como heces caprinas, cohesivas, eso no es normal. A más lento el tránsito, más duran las deposiciones, claro, porque a medida que el tránsito intestinal es más lento, se va absorbiendo mayor cantidad de agua de la deposición, ¿no? Y eso genera que haya deposiciones duras. Eso es importante recordar también como parte de la fisiopatología. Y aplicar la escala de Bristol, que en un momentito se lo voy a mostrar. En el esfuerzo defecatorio, preguntar por evacuación incompleta, o sea, si el paciente evacúa y siente como que todavía hay más deposiciones para salir, no ha salido. Sensación de obstrucción al pasaje de las heces también es importante. Y necesidad de maniobras, tratando de evacuación, ¿no? A veces el propio paciente ha aprendido a introducir sus dedos en la zona de la joya rectal y mismo estimular para poder salir de la deposición. Eso lo vemos mucho en los estreñidos crónicos, ellos mismos manejan su evacuación. El hábito defecatorio, cuántas veces al día suele ser, 1 o 2 veces al día, una cada día, o hay pacientes que tienen 3 veces por semana. La calidad de volumen de la ingesta, sobre todo la fibra, se come verduras, se come frutas, se come poca carbohidrato, es parte de la parte del agua también es importante. También síntomas acompañantes, dolor, distensión abdominal, ¿no? Sangre, náuseas o vómitos asociados y complicaciones de encopresis, ¿no? El dolor anal por fisura. Encopresis significa que el paciente, ponga sus deposiciones y las prueba, ¿no? Es una reacción, por supuesto, de tipo emocional, ¿no? Y dolor anal por fisura por estímulo. Cada vez que el paciente quiere evacuar, hace mucho esfuerzo y al hacer mucho esfuerzo lesiona la pared de la joya rectal y produce una fisura. Y eso le genera dolor y eso genera más efecto. Es una secuencia. Siguiente, por favor. Esa es la escala de Bristol. Es importante que ustedes sepan el libre acceso a internet. Ustedes pueden de repente imprimirla, indicarla y tenerla como parte de su evaluación de los pacientes, y a veces el paciente no sabe cómo es su deposición y ustedes se la muestran.
Entonces, los pacientes que tienen diarrea, por ejemplo, será la de tipo 7, ¿no? El paciente que tiene la de tipo 1, es la llamamos heces caprinas o esíbalos, ¿no? Que es el estreñimiento severo. Mientras que la normalidad va entre el tipo 3, el tipo 4, más o menos, ¿no? Entonces, y ustedes se van a orientar de acuerdo a la indicación del paciente frente a qué tipo de estreñimiento estamos. Sí. Involucrar por enfermedades médicas son los antecedentes, hipotiroidismo, diabetes, hiperglicemia, ¿no? Parkinson, algún tipo de neuropatía autonómica, todo lo que hemos revisado hasta el momento, ¿no? Cirugías abdominales, ¿no? Los pacientes que son operados pueden, digamos, una cirugía abdominal, una apendicitis, por ejemplo, una colitis vasculosa, pueden generar adherencias dentro de la pared abdominal, y esas adherencias hacen que haya una disfunción del colon y genere estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Medicamentos, que hemos hablado, o sea, básicamente antidepresivos, ansiolíticos, suplementos de calcio, diuréticos, bloqueadores de canal de calcio, para llevar a la estreñimiento. ¿Sí? Tener en cuenta la duración de la constipación y si es un acto instrumental. ¿Qué significa eso? La duración de la constipación significa si había un cambio reciente en la evaluación intestinal o hábito que siempre nos habla de enfermedad orgánica. Recuerden ustedes siempre, cambio de protocolo reciente en un paciente de edad media o mayor, cáncer de colon como primer diagnóstico a evaluar, ¿no? Ahí el dato rectal va a ayudar bastante, ¿no? 25% de cáncer de colon rectal, recto sigmoidea, uno puede diagnosticarlo con un examen rectal. Acto incidental, circunstancia ordinaria y cambio de hábitos. Por ejemplo, cambio de la dieta, ¿no? Si el paciente está habituado a comer fruta y verdura normalmente y por alguna condición metabólica se le cambia la dieta a una dieta blanda, ¿no? Ya no hay fibra y eso va a generar estreñimiento. O cambio de horario de trabajo. O sea, el paciente está habituado a trabajar, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde con sus alimentos adecuadamente hechos y le cambian al turno de noche. Entonces, el turno de noche es más difícil de seguir un ritmo de trabajo. Al día siguiente está durmiendo por la guardia nocturna, el trabajo nocturno y cambia sus hábitos alimentarios. Factores psicológicos, ¿no? Situaciones de estrés muy severo, tanto emocional como físico, también puede ser un acto incidental para producir estreñimiento. Y la depresión en ancianos. Los ancianitos que se deprimen van a una parte importante de producir estreñimiento. Y si damos antidepresivos, más estreñimiento vamos a producir, ¿no? Entonces ahí juega un rol muy importante en esta circunstancia clínica que es muy frecuente, es el apoyo familiar y la psicoterapia, más que la medicación. Siguiente. Tres preguntas entonces básicas en la anamnesis, jóvenes: tiempo de evolución y síntomas preliminares para este día. O sea, si es reciente, si es crónico, si es mediano tiempo, y qué síntomas predominan. Si es el síntoma de distensión abdominal, el cambio de la forma de las exposiciones, el serio sangrado, etc. ¿Presenta la constipación algún síntoma o signo de alarma? ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor nocturno, dolor abdominal nocturno, primer síntoma de alarma. Sangrado, todo lo que sangra es síntoma de alarma. Cambio de forma de las exposiciones, todo eso es síntoma de alarma. Y 4, evaluación incompleta. Y la tercera pregunta básica es el uso reciente de algún medicamento, ¿no? Diuréticos, bloqueadores de calcio, antidepresivos, ansiolíticos, etc. Interacciones farmacológicas, ¿no? Si el paciente está recibiendo citrato de calcio porque la vecina le dijo que tome calcio para que tenga sus huesos fuertes, pues está muy gordo, toma antidiuréticos, entonces se toma tiacida para bajar de peso, y por ahí le dice, oye, pero ¿por qué no tomas un poco de lactosa para que te puedas bajar más de peso? Y deshidratación. 3 factores de interacción. Y eso genera siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico es historia clínica completa, naturaleza y duración de los síntomas, constipación lineal o evolución progresiva, para ver si estamos frente a la enfermedad orgánico funcional, factores que la exacerban, hemos hablado mucho de ellos, síntomas asociados, pérdida de peso, que es también un síntoma de alarma, sangre en las heces, dolor cólico, infección abdominal, síntomas urinarios. Recuerden ustedes que por anatomía, la zona recto sigmoidea tiene mucha vecindad, está muy cercana a la zona de la vejiga.
Entonces pueden tener síntomas urinarios asociados con alteración de la difusión de los músculos del piso pélvico, ¿no? Puede haber síntomas urinarios también y confundidos. De hecho, una causa importante de infección urinaria es el estreñimiento, una causa importante. Ya ustedes van a aprender en infectología que existe algo que se llama la translocación bacteriana, donde las bacterias del tubo digestivo, que está totalmente detenido, por vía transmural, pasan a la vejiga y infectan, ¿no? Es frecuente esta condición. Factores de del piso pélvico, factores psicosociales y medicamentos que consumen habitualmente. La lista larga para hacer una historia clínica bastante completa. Siguiente punto. La exploración física se enfoca a una enfermedad de tipo digestivo, algo que esté produciendo lesión en la zona rectosemoidea y que pueda producir estreñimiento. Hay que hacer una exploración para rectal para ver si hay una lesión obstructiva, exploración neurológica para ver que el paciente no tenga una enfermedad de una neuropatía periférica, por ejemplo. La exploración anorrectal pélvica incluye el tacto rectal. Fíjense que estoy repitiendo varias veces en la clase la del tacto rectal. Esa es la información que yo quisiera que se quede con ustedes para toda su vida. El tacto rectal no es una invasión de nuestra paciente, es una necesidad para poder llegar a un diagnóstico final. Solamente necesitamos que se le explique bien al paciente, decirle que es una exploración rápida, cuáles son los motivos y qué no son. Y el examen está bien hecho con todo lo que hemos mencionado, debe durar más arriba de 20 segundos. 20 segundos. Siguiente, por favor. Entonces, examen completo abdominal, sensación, sentimalismo, dolor, examen neurológico, examen del periné, hay que evaluar el descenso periné cuando el paciente empuja, si hay prolapsos, ¿no? Si hay alteraciones del ano, los locales que puedan producir dolor, si hay hemorroides, fisuras o pincomas, ¿no? Y eso lo vamos a aprender en detalle en la parte clínica médica. El tacto hay que evaluar tono de reposo y de contracción, ¿no? La idea con el dedo primero lo estimula y ve si hay contracción del esfínter anal, lo cual significa que neurológicamente está bien el paciente. El tono de reposo, relajación al esfuerzo defecatorio, C-represión anterior, eso significa que ingresando, volteando el cuerpo, mover, si hay una salida del recto hacia la parte anterior, ¿no? Y si hay una masa en la poder rectal que habitualmente suele ser como una neoplasia o un pecado. Y la importancia del examen rectal. Siguiente. Entonces, nuevamente, era el gráfico para que se tenga una idea, evaluar el tono del esfínter, hay 6 dolor, 6 masas, 6 estenosis, 6 contracción voluntaria y 6 respuesta al pulso, los músculos puborectales, que es, digamos, una de las partes más importantes para que el paciente haga evaluación, la difusión del piso pélvico. Siguiente, por favor. Eso es habitual en los varones, ¿no? O sea, el varón tiene la idea de que si uno le hace el examen rectal con un problema prostático o algún problema digestivo, va a perder la masculinidad, ¿no? Es muy frecuente, es algo que sigue cultural. Entonces uno se siente a morir y explica de qué se trata, ¿no? Y se hace un examen rápido, muy juicioso y muy técnico, entonces el paciente va a aceptar el examen, ¿no? Siempre utilizar un gel para que se suavice la zona, gel que utilizamos lidocaína gel, que aparte tiene anestésico, y de esa manera el paciente puede tener un mejor acceso al examen. Bien, nuestra segunda clase es para evaluar lo que es hilo dinámico y su oclusión intestinal. ¿Qué significa su oclusión intestinal? El intestino ha disminuido su motilidad. Pero no son fluidos, ¿no? No son fluidos. Y esa es la imagen de un hilo dinámico, ¿no? Cuando ven ustedes la radiología en el abdomen, es la imagen característica del hilo dinámico, están dilatados, ya están dilatados todas las aguas del cuerpo. Siguiente, por favor. Hay dos tipos de hilo dinámico, uno que es mecánico o función mecánica y otro es el hilo paralítico. Hilo mecánico es construcción.
orgánica, definitiva. Por ejemplo, un bolo. En la imagen que les puse un ratito, un bolo intestino le genera equilibrio de tipo mecánico. Una intususcepción, o sea que parte del intestino se recoge a la misma luz. También es una causa de equilibrio mecánico. Las adherencias que mencioné hace un momentito también es una causa de equilibrio de tipo mecánico. El hilo paralítico a la inversa es una alteración de la motilidad intestinal por una parálisis del músculo liso. Esto se va a ir resolviendo una vez que uno resuelve la causa. De hecho, la causa más frecuente del hilo paralítico es el hilo postoperatorio. Cuando el paciente sale de cirugía y se ha puesto anestesia general, el hilo está paralizado. Entonces, el cirujano siempre va a preguntar: ¿y hay ruidos? ¿Y hay ruidos? ¿Y hay ruidos? Le dice: doctor, ya apareció lo que empezó los ruidos. Y ya el cirujano se queda tranquilo. Significa que el intestino ha recuperado su funcionalidad de todo esto. Entonces, recuerden, jóvenes, la causa más frecuente del hilo paralítico es el hilo postoperatorio. ¿Y por qué les hago esta pregunta? ¿Ah? ¿Por qué? Porque puede ser, pero usted es así. Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos los tipos de parálisis, que tenemos el dinámico paralítico, razón de la motilidad, que se recupera una vez que uno resuelve la causa del problema. Hay ausencia de ruidos ciudadanos, uno pone el estetoscopio y no hay ruidos. Absolutamente. En cambio, en el mecánico hay una obstrucción de la luz intestinal, hay un incremento de la intensidad de los ruidos, pero cuando vayan a la cirugía, la verdad, si tiene ruidos mecánicos, como tuvieran con perro metal, sí, se va a subir, pero eso es una obstrucción mecánica. Entonces, diferenciamos hilo adinámico, ausencia de ruidos, hilo mecánico, aumento de la frecuencia, signo de lucha, sin ruido de tipo metal. Siguiente, por favor. Hilo paralítico es una serie de causas, habitualmente es causado por hipocaleria, por ejemplo, y crisis arisoniana. También hay causas neurológicas, ¿no? Fractura vertebral, traumatismo cerebral, reflejo, cólico biliario renal, hemorragia interperitoneal, y en la peritoneal tenemos peritonitis y polarrenal. O sea, posibilidad. Siempre recuerden, la causa más frecuente va a ser post-hilo. Siguiente botón. Causa más frecuente, periodo postoperatorio inmediato a las cirugías abdominales, ¿no? Las infecciones intraabdominales también pueden producir, porque producen peritonitis generalizada, una apendicitis perforada o un acceso o un tubo ovárico perforado también puede producir lo mismo. La pancreatitis aguda también es causa importante del hilo paralítico. Hemorragias intraabdominales y ruptura de víscera hueca. Ojo que acá no hay una causa orgánica intraabdominal. Lo que hay es una alteración de tipo funcional que, bueno, es el segundo turno, ¿no? El segundo turno, ¿no? Siguiente, por favor. Fíjense, esto es importante que lo recuerden siempre, ¿no? Intestino delgado se recupera en horas después que el paciente sale de cirugía. Estómago 24 a 48 horas y colon 2 a 3 días. O sea, el margen que tenemos para que un paciente que salió de cirugía recupere su funcionalidad colónica es hasta 3 días. Entonces, el interno a cargo del paciente, y usted va a hacer la cirugía, va a estar dedicado al paciente que es operado todos los días le pone el estetoscopio en el abdomen y ve si hay ruido sobre los ojos. A propósito, ya ustedes están haciendo cirugía de testigo, están por terminar. ¿Cuál es la frecuencia normal de ruidos cerebrales? 5 a 6. ¿El? Entre 5 ¿No escuché? Entre 5 a 6. ¿Y 5 a 6? En un minuto, ¿ah? Se pone el estetoscopio ahí y cuántos ruidos cerebrales puede haber en un paciente normal. Lo de 5 no me acuerdo, ¿hasta dónde se puede? Hasta 30. Dependiendo de la funcionalidad del intestino del paciente. Es un rango grande. Entonces, si un paciente tiene menos de 5, ya saben que se está yendo hacia la hilo de tipo adinámico. Si tiene más de 30, con signo de lucha, está haciendo un tipo obstructivo. Siguiente, por favor.
Entonces, el hilo dinámico metabólico, vean las causas que pueden producirlo: hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, cetoacidosis, urea, urtiria, una serie de causas de tipo metabólico. También la hipertensión difusa, los procesos intraperitoneales, medicamentos nuevamente, narcóticos, sobre todo los inflamadores, antipsicóticos, anticolinérgicos, bloqueadores ganglionares, anticolinérgicos. Neurológicas, y sin embargo el alivio dinámico es el más importante postoperatorio. Eso es lo digo. El ojibli, que es una pseudoclusión colónica, es una rareza, es una enfermedad genética del colon donde aparece el colon dilatado como si fuera un megacolon tóxico. Lo que tiene es una zona de tipo genético de la funcionalidad. Y hoy en día es un ojibli, una persona joven, ¿no? Bastante joven. Y traumatismo abdominal con hematoma en la pared intestinal. Recuerden ustedes que podemos esperar hasta 72 horas para que la motilidad colónica se recupere luego de una cirugía abdominal. ¿Sí, por favor? Esos son los, digamos, sinónimos que a veces encontramos en la literatura: hilo postoperatorio, hilo peritonítico, hilo reflejo, hilo metabólico, hilo vascular, hilo farmacológico. Esto también uno puede presentar mejor la etiología de esta enfermedad. ¿Qué va a ocurrir en el paciente? Cuando hay un niño, ¿no? Cuando hay una dilatación progresiva del intestino por acúmulo de secreciones, ya que no hay progresión de la secreción, ¿no? Se acumula líquidos, secreciones, eventualmente problemas material orgánico también y aire. Eso va a generar edema por dilatación del intestino, disminución de la absorción y aumento de la secreción intraluminal, y va a haber mayor pérdida de líquido extracelular, ¿no? Porque de ahí hormona y secuestro de líquido intraluminal. Esto va a llevar a deshidratación, porque todo se está acumulando en el llamado tercer espacio. Es un término que ustedes van a escuchar siempre de nosotros. Hay mucho tercer espacio. O sea, de lo que estaba en el intestino se salió hacia lo que era la zona extracelular. Y eso lleva a pérdida de líquidos también por vómitos, porque a través de la obstrucción intestinal todo regresa hacia la zona superior y el paciente empieza a tener vómito, más pérdida de líquidos, más pérdida de electrolitos, llevando a deshidratación, hipovolemia y shock. Si un paciente con obstrucción intestinal sea mecánica y menos frecuente de dinámica, puede terminar teniendo un shock irreversible que viene al fallecimiento. Solamente por un trastorno hidroelectrolítico de recomposición de líquidos corporales de la luz intestinal hacia esta celular. ¿Sí? Nuevamente, la causa de hilo paralítico postoperatorio: manipulación de asas. En el momento de hacer cirugía, se manipulan las asas intestinales y eso genera una detección de la progresión del hilo. El frío, también el cambio de temperatura, la anastomosis intestinal, la desecación, o sea, digamos, elementos muy secos que llegan por cuestiones ambientales de temperaturas muy elevadas, gases anestésicos, ¿no? Los gases anestéticos antiguos producían mucho hilo dinámico, sobre todo el calentado, ¿no? Ahora se utiliza cada vez menos anotado, se utiliza más llamado TIVA, que es un anestésico de uso intravenoso, ¿no? Y eso genera menos hilo dinámico. Pero incluso relajantes musculares, ¿no? A veces el paciente recibe relajantes musculares como parte de su evaluación preanestésica y eso le genera también hilo dinámico. El paciente entra con hipocalemia y con hiponatremia no corregidas por una cirugía de emergencia, ¿no? Termina teniendo un hilo postoperatorio. Peritonitis e hipoxia. El mecanismo es una hipertonía simpática, fundamentalmente, ¿no? Hay una alteración del equilibrio del sistema autonómico simpático y parasimpático, predominando más la actividad simpática, y eso genera el hilo dinámico postoperatorio. Ese es el mecanismo. Hipertonía simpática. Siguiente. Hilo metabólico: uremia, diabetes descompensada, la diarrea también puede producir por trastornos hidroelectrolíticos y hipocalemia. Siguiente. Bien, el hilo entonces paralítico hemos mencionado, va a haber inflamación de la cirrosa visceral y eso genera la condición de adinámica. El hilo reflejo con una mecanismo de estimulación simpática. Al momento de manipular las asas, se estimula el sistema simpático, produce una hipertonía y genera hilo. Si hay hilo de origen tóxico, metabólico o carencia, deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, o de ácido fólico, genera dificultad en la reducción de estímulos, como ocurre en todas
transmisión del sistema nervioso, necesita mucho complejo B para poder transmitir. El hilo vascular, por ejemplo, una isquemia mesentérica, una angina mesentérica, lleva hipoxia y falta de respuesta a estímulos, ¿no? Y eso hace que haya un cuadro de acidosis localizada por la hipoxia, y eso determina la presencia de químico. Bueno, los fármacos, en términos generales, produce relajación de la musculatura lisa y todo lleva ahí para ahí. Vamos a tener ausencia de eliminación de gases en la parte clínica, en materias fecales, va a haber meteorismo por el sistema reflejo de lucha, que tiene las disposiciones para poder salir. Hay vómitos, porque al haber retención de contenido lleno de secreciones de líquidos y contenido sólido, va a haber una especie de reflujo anterior, estimulación del estómago y va a producir gastritis alcalina y eso va a generar vómitos. Cuando la obstrucción es muy severa, inclusive vómitos fecaloideos, ¿no? Como lo están viendo ustedes en la parte, digamos, semiológica, y eso implicaría, entre otras cosas, síndrome pilórico. Dolor alcohólico por el sistema de lucha que pueden tener los pacientes, trastornos hidroelectrolíticos y manifestaciones tóxicas. No puede llegar a sepsis y shock. Investigar siempre la presencia de infección abdominal progresiva en la historia clínica, falta de eliminación de gases en materia fecal y dolor o molestias difusas acompañadas de gases y vómitos para buscar el origen del hilo, si es mecánico o es funcional o anal. El hilo paralítico, ya saben, ausencia de ruidos hidroaéreos y dolor en el abdomen y tendido timpánico, ¿no? Y que se recupera esto si uno corrige la causa de fondo. En el hilo mecánico hay aumento de los ruidos hidroaéreos y presencia de dolor, inclusive con signos de lucha llamado también signo de o tono mecánico de los ruidos hidroaéreos, ¿sí? Tono mecánico. ¿Sí? Entonces en el hilo dinámico vamos a tener una parálisis intestinal que produce una obstrucción aguda no mecánica, de forma refleja, dolor muy intenso. La causa más frecuente es el hilo postoperatorio, puede ser siempre. Hay una serie de causas como mencionado, como los peritoneales, las infecciones, neumonías basales, también puede producir hilo dinámico por el reflejo. La hipocalemia por uso de fármacos, por ejemplo, también lo puede producir. Y en la clínica vamos a encontrar distensión abdominal, hay vómitos, ausencia de ruidos hidroaéreos a la exploración, que sea entre 5 y 30 lo normal, y molestias abdominales imprecisas. El tratamiento básicamente es corregir la causa de fondo, y si el paciente tiene cuadro de suboclusión intestinal importante, el abordaje con la presión nasogástrica lo va a ayudar. Ahí no vamos a yo el comentario con nuestra clase de sintomatología. Este es un mensaje final para ustedes. Dime cómo es tu devoción que eres, ¿no? Me gustó la frase porque de acuerdo a la personalidad y al hábito emocional de cada persona uno va a hacer la reconstrucción, ¿no? Es un paciente que tiene trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de personalidad, ¿no? Que tiene crisis de ansiedad con mucha frecuencia. Probablemente tengamos un colon irritable y tengamos depresiones litias y litias frecuentes. Si es un paciente que tiene una alteración de tipo depresivo, que además está teniendo antidepresivo, probablemente la evolución del que asistamos sea la de estreñimiento. Esta es una esteatorrea, en este caso, ¿no? La esteatorrea que lo vemos en los pacientes que tienen mala absorción, ¿no? En las heces plateadas que flotan en el agua, ¿no? ¿Qué pasaría si con cada grupo de integración? ¿Qué pasaría si tienen ustedes deposiciones plateadas que no flotan en el agua? Están plateadas, ¿no? Cuando se les guste, le dan una moneda plateada, así se pone. Eso es semiología la respuesta. Entonces está terminando el digestivo. ¿Alguien tiene una opinión? Ese plateadas que flotan en el agua, malabsorción, concepto esteatorrea. Ese plateadas que no flota, no se hunde en el agua, indica algo. ¿Qué cosas es el signo de Thomas?
El signo de toma jóvenes es un signo que produce heces plateadas, de ese color, pero que se unen en soledad del guate. Y se está escrito en los pacientes que tienen ampuloma, o sea, de una neoplasia de mate. ¿Cuál es el mecanismo de producción? El ampuloma es una neoplasia muy vascularizada, tiene muchos nervasos. Entonces, cuando está totalmente cerrada, produce la eritropoyetina, produce colestasis. Pero como tiene vasos, digamos, unos vasos muy débiles, se necrosa. El necrosar se abre. Y ahora bien, el paciente empieza a despigmentarse, o sea, empieza a bajar el ictericia, pero empieza a tener melena. Eso ya no es blanca, o no es hipocoria, no es apolia, no tiene mezclado con melena, con sangre. Y esa combinación de colores de la sangre con la ausencia de pigmentos biliares le da la coloración plateada, y eso es el signo de Thomas. Si ustedes tienen un paciente en el futuro con una neoplasia periangular, con una crisis obstructiva hepática, y el paciente no le define bien si la evolución se une o no, entonces es plateada y se une en la taza de water, es un signo de Thomas, ¿no? Es un signo muy claro para ampuloma. Siguiente, por favor. No olviden esto, es el mensaje final, ¿no? No se olviden del caso rectal. Ustedes han externado todos los entes a cargo. Vamos a recordar que es el examen fundamental. No solamente para diagnosticar problemas prostáticos, uterinos, sino también para diagnosticar problemas rectos y mureos, ¿no? 25% de los cánceres de colon se accede al diagnóstico con un examen rectal. Para eso, el truco es que ustedes sepan cuándo mide su mano de la zona tenar hasta el dedo medio. Hay gente que tiene mano chica, hay gente que tiene mano grande. Hay cada forma. Entonces, ustedes lo tienen que hacer con una regla, él le dice la distancia que hay entre la zona tenar hasta la zona del dedo medio. Para calcular, pues nada, el examen rectal, cuántos centímetros han ingresado en la zona más. Esa es la idea. Hay gente que tiene 10, hay gente que tiene 20, dependiendo del tamaño del sujeto. Entonces, en 2 segundos hace la medición y hacen ustedes que tienen 14, que tienen 12, que tienen 13, y le va a hacer un clic para el examen rectal. Bueno, y con esto termino. ¿Cuáles son las contraindicaciones para no hacer tacto rectal? Para no hacer Royanega se acordó de él. ¿Cuáles son Royanega? Ya, lo que dice Royanega es lo siguiente: las contraindicaciones absolutas para no hacer tacto rectal es que haya ano perforado y haya agenesia bilateral de la mano del centro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? 14 de esta secuencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario de parte de lo que quisiera?